Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal. En esta ocasión vamos a estudiar lo que son las funciones, que es un tema bien importante en la programación de cualquier lenguaje. Realmente las funciones pues nos simplifican o nos organizan el trabajo y nos sirven para que cualquier otro programador entienda más fácil nuestro algoritmo. La verdad que sin funciones es muy difícil hacer algoritmos ya de cierta complejidad. Entonces miren, voy a empezar a explicar lo siguiente. Una función tiene la siguiente sintaxis. Al principio declaramos la variable o el tipo de dato que la función va a retornar. Es decir, las funciones son mini algoritmos como se pueden dar cuenta acá, que tienen un nombre que pues uno siempre intenta o debe ponerle nombre que claramente exprese lo que hace ese mini algoritmo. En este caso pues esta función va a sumar dos números, entonces se llama suma. Entonces la función cuando ejecuta el algoritmo va a entregar un resultado en algunas ocasiones, o en otras ocasiones no devuelve nada. Si esa función va a retornar algo, tenemos que escribir aquí el tipo de dato que va a retornar. En esta ocasión la función retorna un entero y lo que hace esta función es sumar dos números, que son estos dos números que le estoy pasando como argumento a la función, como parámetros a la función. Les recomiendo utilizar esta sintaxis, la A minúscula antes del nombre de la variable, porque esa A quiere decir que es un argumento, es decir, que esa variable llegó a la función como parámetro. Cuando las funciones son muy largas, no alcanzamos a ver el inicio, entonces puede ser que a la mitad de la función tú veas una variable con esta A y ya sabes que esa variable llegó como argumento a la función. Fíjense que aquí dentro de la función podemos declarar variables de cualquier tipo: entero, booleano, char, float, en fin, todas las variables que contenga el lenguaje de programación que estén utilizando. También es claro decir que los argumentos pueden ser 2, 3, 6, 10, 20, los que ustedes deseen, y que pueden ir mezclados. No todos pueden ser enteros. Puede que sí, puede que no, puede que tengan dos enteros, un float, un char, en fin. Eso depende de lo que vaya a ser la función. En este caso tenemos una función que hace suma, que suma dos números. Los números que yo le pase aquí como argumento los va a sumar y se lo va a asignar a esta variable que declaré aquí local dentro de la función, local de la función, y el resultado al final lo va a retornar. Por eso ustedes encuentran aquí la palabra retorno, devuelve el resultado. Y asimismo tenemos una función que resta, ¿sí?, que multiplica y que divide. Entonces estas son mis funciones. Tenemos 5 funciones en este algoritmo, porque la primera función es la función que nos dibuja un menú. Este algoritmo ya lo habíamos hecho anteriormente sin funciones y ahora lo quise hacer nuevamente con funciones para que se den cuenta cómo cambia el orden y la organización de nuestro código. Entonces aquí tenemos una función que escribe el menú y que captura una tecla por pantalla. Fíjense que aquí se declaró la variable option. Fíjense cómo esta función no recibe nada. Es muy probable y no se les extrañe si ustedes ven funciones que las ven así. Este void quiere decir que aquí no recibe nada, o sea, no se van a mandar parámetros a la función, o la pueden dejar así. De cualquiera de las dos formas es válido. Entonces esta función aquí pide una tecla y la regresa. Fíjense que devuelve un char, ¿sí? Entonces miren, las funciones yo las hice al final de mi main, porque el main también es una función y es la función principal. Main en inglés es principal. Entonces yo las hice aquí abajo. Aquí les quiero comentar algo. Si uno hace sus funciones en la parte inferior del main,
como está en este caso el algoritmo, es necesario que las funciones se declaran aquí en la parte superior y se declaran de esta manera, únicamente poniendo el nombre de la función con lo que recibe como parámetro y lo que retorna, porque el compilador siempre viene de aquí arriba hacia abajo. Entonces el compilador viene y dice, existe una función suma, ya sabe que existe y que más abajo lo va a buscar. Si ustedes no ponen esto, si ustedes por ejemplo quitemos esta función suma y compilamos, seguramente nos va a dar un error. Aquí está, y dice que en la línea 33 hay una función que se llama suma y que el compilador no la encuentra. Si nos vamos a la línea 33, aquí están llamando a suma, el algoritmo está haciendo un llamado a esa función, pero resulta que el compilador no la conoce. La única forma para que él la hubiese conocido es que yo previamente la haya nombrado. Si no, la otra opción es, imaginemos que esto no está acá, lo voy a comentar, y cogemos la función suma, por ejemplo. No, cogemos todas las funciones. Vamos a cogerlas todas. Y le vamos a llevar todo el código fuente, lo vamos a cortar y lo vamos a poner arriba del main. De esa manera, cuando el compilador arranca, ya compiló todas las funciones y cuando llega al main, donde se está haciendo el llamado de las funciones, pues para él esas funciones ya son conocidas. Entonces son las dos formas en las que yo manejo las funciones. Y fíjense que si las escribo en la parte superior del main, no es necesario que yo haya puesto el nombre aquí arriba como lo tenía anteriormente. A mí me gusta más trabajarlo poniendo los nombres arriba. De hecho, porque para los programadores, cuando vean un código, empiezan de aquí de arriba hacia abajo, pues de una vez saben cuántas funciones tiene ese algoritmo. Y los enunciados de cada función me gusta hacerlos al final del main. Pero eso es mi gusto muy particular. No es regla de tres, no es camisa de fuerza. Lo pueden hacer de las dos formas. Entonces miren, este algoritmo rápidamente lo voy a repasar. Aquí en el main entonces tengo una variable option, tengo unas variables, estas variables que no pertenecen a ninguna función sino que están en el main, son variables globales para el proyecto. Las variables que están dentro de las funciones, muy importante y para que por favor lean la teoría de funciones, busquen en internet y lean la teoría de funciones. Las variables que están escritas dentro de una función solo existen mientras la función se ejecuta. Una vez se acaba la función, dejan de existir. Entonces, estas variables no pertenecen a ninguna función, pertenecen al main, que es la función principal, y por ende son variables globales. Entonces aquí pedimos que ingrese dos números, ¿cierto? Hacemos uso del scanf, que ya lo vimos, guardamos ese número aquí en esta variable num1, el siguiente número lo guardamos en num2. Esos son los números que vamos a operar según lo que escojamos en el menú. Entonces, cuando llegamos al while, bien importante, que ya vimos el ciclo while, aquí este while 1 es para que mi algoritmo se quede girando aquí forever. Entonces, pinto un menú, entonces buscamos esta función que hace, nos venimos acá y lo que va a hacer es dibujar este menú y esperar que presione una tecla, esa tecla la voy a devolver, ¿cierto? La función la regresa y fíjense que como esta función regresa o retorna un char, entonces cuando yo la llamo, acá tiene que haber una variable que recoja el valor que ella devuelve. ¿Quién lo hizo? Lo hizo esta variable option, que es char, ¿cierto? Porque esta función devuelve un char. Y ahora, dentro del algoritmo main, evalúo
la opción que yo escogí y digo, si escogí la 1, entonces llamo a suma, ¿sí? Y sumo el número 1 y el número 2 que ingresé en la parte de aquí de arriba, ¿cierto? Entonces les paso a esta función, le paso los números que recogí aquí arriba como argumentos, y como esta función devuelve un entero, fíjense aquí abajo como el editor me ayuda y me muestra lo que la función retorna. Como devuelve un entero, pues se lo asigno a esta R. Fíjense también que esta variable global se llama R y que dentro de la función suma, también se llama R y no hay ningún conflicto. Por lo que les decía, esta variable solo existe en este fragmento de código chiquitico, ¿sí? Entonces no genera conflicto, ¿sí? Bien curioso el tema. Entonces aquí él suma estos dos números, devuelve el valor acá y finalmente yo cojo y muestro el resultado. Este capítulo de funciones yo lo voy a ampliar. Voy a tener que hacer por lo menos unos 3 videos más para que quede bastante claro. Esta es la primera aproximación a lo que son las funciones. Entonces veamos acá. Vamos a compilar y vamos a ver cómo corre este programa. Entonces miren, aquí estoy dentro del main, me dice ingrese número 1, número 2 y luego me voy a ir al menú, ¿cierto? Que está en un while. Entonces ingreso número, digamos el 4, ingresemos el número 6. Ahora ¿qué queremos hacer? Si decimos que sume, decimos 1, me dice 6, usted escogió la opción 1, el resultado es 10. Decimos continuar. Fíjense, eso fue lo que hizo. Cuando ejecutó la suma, acá usted escogió la opción 1, el resultado es porcentaje i, eso ya lo vimos anteriormente, y ponemos la R e imprime. Vuelvo y repito, este while que ya lo vimos hace que yo quede, que mi algoritmo no se vaya, que vuelva y me muestre el menú. Miren, él vuelve aquí, el while, una vez ejecuta la suma, hace el break y vuelve y comienza el algoritmo y vuelve a pintar el menú. ¿Cómo me salgo del while? Creo que hay una opción que es la 5. Si escojo la opción 5 aquí antes del break, la verdad que aquí el break sobra, lo podríamos quitar porque aquí hay un return y este return 0 hace que se retorne de la función main en la que yo estoy, porque estoy en la función main. Esto pertenece al main y fíjense que el main retorna un entero. Esa es la razón por la cual al final uno siempre pone return 0. Pueden haber puesto return 1, 10, 20 para cumplir con la condición del main que dice que se retorna algo. Entonces pues espero que les haya gustado el video tutorial. Seguiré ampliando y vamos a darle salir. Ahí ya se acaba el algoritmo. Seguiré ampliando el tema de funciones en los posteriores capítulos. Lo importante por el momento es que entiendan el concepto de una función de su parte básica y por favor consulten un poco en internet, un poco de teoría, que es, digamos, bien importante acompañar la parte práctica con la parte teórica para que puedan ampliar un poco más su conocimiento. Nos vemos la próxima.